Estimados compañeros y camaradas, eh, para terminar mi intervención como un humilde aporte a esta conmemoración de la fundación de la Unión Obrera Comunista, quería referirme a algunas cosas que he conversado con compañeros acerca de la asamblea misma, de los asuntos prácticos de la asamblea. Eh, Dos cosas son sabidos de los grupos de obreros comunistas y de la revista Contradicción y de los viejos cuadros que venían del PSML y formados con la línea de masas maoísta, y es la importancia que le daba a la planificación y el control. Esta asamblea fue un ejemplo de cómo se trabajaba con una planificación punto por punto y con la pretensión de que al menos en los planes fuera perfecta, de tal manera que no se escapara nada de las previsiones, de que no hubiera nada imprevisto. Y de eso pues los organizadores de la asamblea procuraron cumplirlo y se vanagloriaban de que todo estaba perfectamente previsto. Una de las cosas que más impacto causó en la asamblea es que, claro, como todo estaba tan planificado, la asamblea transcurrió no solo con fraternidad y unidad, porque eran muchos meses de preparación y de planificación, sin imprevistos ni nada, cuando de pronto se presenta un asunto que nadie había previsto. La resolución de fundación del periódico no decía cómo, no tenía una propuesta de cómo se iba a llamar el periódico. A los planificadores excelsos de viejos cuadros se les había olvidado que un periódico tiene que tener nombre, y un nombre que significa mucho, es muy diciente y es la puerta de entrada para que la gente sepa de qué se trata. Pues hubo una discusión curiosa, finalmente con diversos nombres, algunos algo absurdos, por cierto, pero finalmente algunos de los obreros más destacados, y no precisamente los dirigentes de la asamblea, no fue de la Junta ni de los viejos cuadros que venían desde Contradicción, ni de nosotros los viejos, sino compañeros muy de base de los grupos de obreros comunistas, encontraron un nombre que causó incluso perplejidad y cuestionó a algunos: ¿será eso obrerismo? Compañeros obreros están proponiendo fue el nombre que ustedes ya conocen y que ha ganado en la historia del movimiento obrero en Colombia un sitio, el periódico Revolución Obrera. Este nombre fue propuesto por una comisión de camaradas que lo defendieron brillantemente en la plenaria, el nombre y el principal estructura inicial del periódico, y luego fue aceptado por unanimidad pese a una resistencia inicial que hubo de muchos. Y es que el nombre llegó a significar, o desde el principio significó lo que iba a ser después la Unión, una organización de la vanguardia de los obreros en Colombia, es decir, un periódico de los proletarios y que pretendía una revolución obrera. A los camaradas obreros no se les ocurrió poner el periódico nacional, el periódico nacionalista, el periódico frentista, el periódico... No, periódico para hacer una revolución en Colombia, una revolución proletaria, en correspondencia con el programa, en correspondencia con la composición incluso de clase de la propia Unión. Entonces ese nombre ha sido muy sentido y muy querido por todos quienes hemos ayudado, colaborado o nos hemos instruido con el periódico, ya sea pues en su forma inicial de tabloide o en su forma actual de internet. Esa fue pues, una anécdota de cómo los mejores planificadores no habían previsto un asunto obvio. La otra es la del sitio. Ustedes se imaginarán que hacer en las condiciones del 98, en plena represión del paramilitarismo en Colombia. Recuerde que entre el 95 y el 2005 fue el máximo apogeo de la mafia y el paramilitarismo por hacerse con el control de la sociedad, y ellos combinaron tanto la participación en la política legal burguesa para apoderarse del Parlamento y de la presidencia, como de la lucha armada. Ellos fundaron el ejército que conocimos como paramilitarismo, pues, que tuvo muchos nombres,
el bloque no sé qué, el bloque no sé cuántas, y sus propios comandantes, los Mancuso y todos los que ahora están pidiendo cacao en justicia y paz. Y a hacer una organización revolucionaria, incluso con semejante nombre, Unión Obrera Comunista, y con semejante periódico, el periódico Revolución Obrera, frente a las pretensiones del uribismo, era una cosa de marca mayor. Y porque allí, si esta asamblea era descubierta, allí no cabía pues apresamientos, juzgamientos o fiscalizaciones. Era muy difícil organizar una asamblea clandestina con tantos asistentes, porque la asistencia fue masiva, la asistencia de delegados fue muy masiva, porque a pesar de que eran delegados de cada grupo de obreros comunistas, cada grupo tenía varios organismos, entonces el número creció. Y había que conseguir un sitio para una asamblea clandestina en esos momentos en Colombia, plagado de militarismo por todas partes, y además sin plata. No había forma, porque si bien la Escuela Nacional de Cuadros había tenido un local en el campo, un aula campesina para funcionar en la clandestinidad, protegido pues por el campo, esta ya se había clausurado, la sede de la escuela ya no existía, era un sitio de reunión también muy importante. Había que conseguir uno, y superando pues los convenientes, seguridad, merced al apoyo de las masas obreras, en concreto de una parte del movimiento sindical que seguía siendo independiente en ese momento y que habían heredado el viejo movimiento sindical, una finca logró que apoyaran a la Unión para la realización de este evento, un sindicato legal, pero en el cual era de mucha confianza su junta directiva, por la línea de clase que habían mantenido. Y fue muy sorpresivo para todos los delegados que contaban con las instalaciones más pobres por la falta de plata, porque les había anunciado pues, que la plata estaba poquita, encontrarse con una sede campestre de una organización sindical con todas las instalaciones más modernas, incluso piscina. Algunos camaradas delegados yo creo que nunca habían tenido la oportunidad de nadar en una de esas piscinas de la burguesía, ¿sí? Y de aguas cristalinas y fondo azul. Y eso causó mucho impacto, y en los descansos más de un camarada se tiró a la piscina, porque aún en las cosas más difíciles y más impensables que puedan ocurrir, ocurren. Lo pensábamos que iba a ser en una estrechez económica muy dura y una dormida muy dura los varios días que duró la asamblea. A la final se pudo hacer como un congreso con todas las comodidades y, por cierto, muy seguro, porque teníamos la protección legal de que era una cosa sindical. Eso como anécdota a los compañeros que les gustan las anécdotas. Por lo demás, la asamblea fue de unidad. Tal vez en muchos años no había habido un evento tan democrático, tan unitario, tan de clase y tan revolucionario como fue esta asamblea de fundación el 28 de agosto del 98 de la Unión Obrera Comunista.